El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Bienvenidas y bienvenidos a La Proclama, un espacio para dialogar, descubrir, compartir y crear desde el conocimiento, la historia y la cultura. Somos el saber que se transforma en conversación. Desde la Biblioteca Nacional, la memoria colectiva de nuestra nación, te invitamos a escuchar a los protagonistas que nos cuentan el presente y el pasado con una mirada única. Esto es La Proclama en Radio UNIAC, con María José Cuello y Juan Pablo Rojas. Les damos la más cordial bienvenida al capítulo 43 de La Proclama, el programa de radio de la Biblioteca Nacional de Chile. Mi nombre es María José Cuello, funcionaria y amante de la Biblioteca Nacional. Y hoy estoy sola. Mi compañero Juan Pablo Rojas se encuentra en su merecido descanso. Así que volvemos como al inicio, justamente cuando partió este proyecto hace casi ya un año atrás en la Radio UNIAC. Y entonces vamos a tener una celebración próximamente. Ahí tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer. Además, hoy día el capítulo va a estar cargado a la poesía y a la literatura. Estoy con, obviamente, grandes invitadas, como siempre. Pero no quiero perder la costumbre de mi compañero Juan Pablo Rojas. Y quiero recordar también que hoy día, 11 de mayo, se celebra el Día del Teatro a nivel nacional y se conmemora sobre todo la figura de Andrés Pérez. Así que les invito sobre todo a revisar también las redes sociales de la Biblioteca Nacional, que son BN Chile, para que ustedes puedan revisar materiales ya sea de memoria chilena, de, Biblioteca Nacional Digital, que hay también un montón de fotografías donde podemos revisar algunas cosas de las que ha realizado Andrés Pérez a lo largo de su maravillosa y larga trayectoria. Así que ahí les dejo súper invitados para que la revisen. Vamos a partir inmediatamente con nuestra primera invitada del día de hoy, que me da muchas ganas de que ustedes la puedan conocer. La voy a presentar. Ella se llama Angélica González Guerrero, es poeta chilena de la Sexta Región y se ha desempeñado además como directora de bibliotecas públicas y de los Centros de Recursos del Aprendizaje, los tan conocidos como CRA, y también tiene una formación literaria académica que se centra principalmente en estudios de bibliotecología y documentación. Ella estudió en la UTEM y ha hecho también diferentes talleres de estética y corrección de textos con los escritores. Miren, Raúl Zurita, Floridor Pérez, Manuel Peña, entre otros. Pero además ella no solamente es bibliotecaria y poeta, es también autora de libros de poesía. Voy a citar algunos como Imaginaciones Públicas, Departamento 202, Transeúnte, Poemitas con Azúcar, poemario de niños, Camino Madriguera, Iridiscencia y Ella Delirio. Pero además, Angélica se encuentra acá en La Proclama el día de hoy porque durante este año, marzo y abril particularmente, junto al Archivo del Escritor, estuvo dictando la Academia de Formación Poética que se hizo en la Biblioteca Nacional de Chile. Así que ahora sí, muy bienvenida, Angélica. ¿Cómo estás? Bien, María José, muchas gracias por la invitación, por esta tremenda presentación también. Y muy contenta de estar acá contigo para hablar de poesía y de esta academia tan bella que estuvimos desarrollando en el Archivo del Escritor. Que por fin la pudimos concretar y la pudimos tener. Tuvo, varias etapas, vamos a profundizar en eso. Antes tal vez me gustaría un poco que nos hablaras también desde tu situación, de tu territorio como poeta además de provincia, para llamarlo así. ¿Cómo se entrecruzan y cómo empieza tu trayectoria a juntar lectura, poesía y bibliotecas? Yo siempre me sitúo como una poeta, alguien que escribe poemas desde Rengo. Desde allá, ahí partí, esa es mi raíz, yo me sitúo en ese lugar. La provincia tiene otro tiempo, entonces uno va paso a paso, va buscando lugares y también se hace a sí mismo, porque no hay oportunidades finalmente como para formarnos académicamente o quizás, no sé, saber más que
que la poesía es una expresión. Entonces, claro, uno no estudia para ser poeta. Claro, también ese es otro punto, que el poeta, uno dice se nace o se hace, las dos cosas, pero académicamente uno tiene que ir formándose en estudios de literatura, porque nadie nos da un título de poeta en la universidad, como esto de estudiar bibliotecología, digamos, claro, un poco. Entonces ahí voy fusionando, cuando también yo siempre voy a mi biografía, que mi abuelo me dice, tú no vas a estudiar literatura, porque yo a los 14 años dije, yo quiero dedicarme a la poesía. Oye, ¿y por qué no? No, porque, bueno, él siempre fue súper visionario, yo creo, y pensaba, claro, una chica, mujer, que está aquí en este pueblito, ¿qué va a sacar con estudiar literatura? Claro. ¿Qué va a hacer acá? Entonces, como que nunca me lo decía, pero obviamente siempre me compró muchos libros, me regaló muchos libros, pero estudia otra cosa. Y fue lo mejor. Creo algo que puedas trabajar. Claro, ser funcional. Claro. Oye, entonces, perdón, pero pasa también un montón que, por ejemplo, lo que hemos entrevistado acá, con quien hemos conversado, que son bibliotecarios, bibliotecólogos, bibliotecólogos, en la proclama, es que además tienen la ilusión de entrar a estudiar una carrera porque van a leer un montón. Y no. Y no. Entonces, sí, ¿cómo pudiste como un poco juntar estas dos cosas que te interesaban y que te apasionaban en toda tu trayectoria? O sea, creo que yo crecí con los libros, finalmente. O sea, a los 5 años, más o menos 6, ya sabía leer. Entonces, como que eso era un hábito para mí. Siempre he leído mucho, soy compulsiva lectora. Entonces, cuando empiezo a estudiar bibliotecología, o sea, me descolocó mucho más aquello. No sé, estar estudiando, no sé, sistemas, catalogación y todo ese tema. Eso me descolocó un poco más. Pero también no dejé de leer y no dejé también de interesarme por, no sé, patrimonio histórico en las colecciones bibliográficas, restauración. Me interesa mucho la bibliotecología desde esos lugares, por eso que me interesa tanto también el archivo del escritor, porque ahí están estos manuscritos, están estos escritores, y están también, uno se puede acercar como primeras ediciones. Yo digo que tengo algunas aptitudes ahí de bibliófila. Me encantan los libros de primera edición, como que me interesa mucho eso. Entonces, con la carrera creo que no tuve mayor problema, pero sí fue un desencanto en algún momento llegar a la biblioteca y decir, bueno, no tengo tiempo para leer. Tengo que ordenar. Hay que ordenar. Hay que administrar. Claro. Oye, y el trato con el usuario desde la biblioteca, porque tú además trabajaste en bibliotecas públicas y en bibliotecas escolares, claro, que son públicos diversos. Claro, totalmente. También amable. Yeah. Me gusta esto de interactuar con los públicos. O sea, en biblioteca pública uno se encuentra con todos los públicos, literal, finalmente. Entonces, pero me gusta como dar la bienvenida, cómo están, vengan, y bueno, conversar. No me ha tocado estar en espacios de administrativos, sino que en direcciones. Yeah. Entonces, desde ahí uno ve otras cosas, claro, entonces no está siempre en contacto con el usuario, pero sí, para mí era importante salir de mi oficina a conversar con la gente que iba en la biblioteca pública, y buenos resultados también. Y lo otro, con los niños en las bibliotecas CRA, adolescentes y niños, también, siempre fomentando esto del gusto y placer de leer. Entonces, no olvidar esa área. Eso. Sí. Bueno, además, ya lo habíamos conversado un poquito tal vez antes y en el periodo que trabajamos juntas en la academia, pero la biblioteca habitualmente se asocia como un lugar de castigo en la cultura, así como películas y libros y series y esas cosas, pero también puede resignificarse y habitualmente en el último tiempo se convierte tal vez más en un lugar de refugio. Claro, eso. Creo que va mucho también en cómo quien está a cargo de los lugares, quien está trabajando en esos equipos, le da el enfoque a la biblioteca CRA en este caso, porque es un refugio y también cómo fue para nosotros. Yo siempre trato de no olvidar esas reminiscencias, esas historias
historia personal, cómo yo me sentía en la biblioteca de mi colegio. Entonces, luego yo estoy manejando esa biblioteca y claro, también me interesa mucho que los chiquillos encuentren un refugio, un espacio, y que no sea el lugar de castigo. Si los niños se iban castigados, yo siempre les tenía una dinámica. Ya, vamos a crear, vamos a hacer poemas, vamos a trabajar. Entonces, ya después los chiquillos no era el castigo, porque era como, ya la tía de la biblioteca me va a tener alguna dinámica como para interiorizarme en algún libro. Entonces pasa todo por las voluntades, creo yo. Y habitualmente también pasa, según también lo mismo que estás contando tú, que alguien te presenta un libro. Es raro tal vez como acercarse de mutuo propio, ¿no? Como, sí, como hoy voy a ver esta cosita, pero en verdad, como tú mencionabas hace un rato a tu abuelo, o en el rol que tenías ahora tú de bibliotecaria cuando trabajabas en colegio, como ser esa persona que va a mostrarle a un otro, como esto. Esa es una gran responsabilidad, y también un gran poder. Sí, y lo otro que y es un espacio de crecimiento para uno. Y mira, no quiero sonar como con un tema de romantizar, pero de verdad uno se hace mucho mejor persona cuando entrega un libro, porque entrega una vida, y eso es bellísimo cuando te hace significarte y resignificarte a ti también. Entonces, por eso digo, y hablo de las voluntades, de quienes estemos en estos equipos, quizás hacer equilibrio, pero siempre tener en prioridad que el libro es una vida, y que cuando lo entregamos vamos a crear sí o sí un cambio. Sea bueno, malo, los niños a veces nos dicen, no, a mí no me gusta leer. Qué bueno que no te gusta leer, le digo yo, porque es un gran desafío para mí. Tengo que conquistarte para que puedas leer. Entonces también ahí hay otro asunto, porque a veces queremos públicos óptimos, encantados ya. ¿Cierto? Fácil. Sí, y no es así la realidad. Sí, o sea, obviamente que uno es una fascinada con alguien de cualquier edad que te dice, no, a mí me encanta leer y me gusta. Claro. Pero ese ya el público que está ganado, el público cautivo. Claro. Es más desafiante el otro. Totalmente. Mira, a mí me interesa mucho, yo hago recorridos por los colegios de mi comuna y alrededores. Me gusta mucho también ir a los colegios rurales. Y ahí voy a hacer conversatorios poéticos y ahí me voy encontrando con muchos niños que me dicen, no sé, ¿sabes qué? Yo no tengo libros en mi casa. Claro. Y no tienen libros en la casa. Entonces, como, ya, conversemos. Entonces, te dicen, no, a mí no me gusta leer. Yo prefiero hacer otra cosa. Claro. Ya, pero ¿conocen los libros? Y esas cosas, los niños empiezan a mirar, a pensar, y no es uno, en realidad, si finalmente el significado que les queda a ellos, porque a uno la olvidan después. Claro. Pero ellos quedan con el libro. O tal vez, ¿no? No lo sabemos, no lo sabemos. Tenemos que ir a hacer el estudio post de esa situación. Claro. Oye, yo tratando así como de juntar bibliotecaria, tu historia, tu biografía de bibliotecaria con la poeta, y te sale la poeta al tiro. Como que empiezas a hablar también de una forma que para mí como ciantellina es muy particular, que es más suave, que tiene otra atmósfera, otra velocidad. Y ahí quisiera empezar un poco a mencionar algo que tú también habitualmente dices, que es esto de habitar la poesía, y que justamente tiene que ver también con tal vez el motor de el origen de la Academia de Poesía. Claro. Pero se llamó Academia de Formación Poética. Claro. Angélica, cuéntanos un poquito sobre el nombre y qué es, y sobre todo qué no es. Bueno, el nombre viene a hacer alusión a que finalmente, lo que conversamos anteriormente, nadie nos forma en los campos de la poesía para reconocernos como poetas. Uno sabe que a veces en este mundo tan material, ¿cierto? Todo se valida con productos. Entonces, el poeta muchas veces pasa desapercibido porque no tiene las herramientas. ¿Qué te enseñan en la universidad? Literatura. Entonces, la Academia de Formación Poética está formando en campos y caminos de la poesía y del género lírico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es
es un espacio sistemático donde se entregan contenidos que aluden a la poesía como síntoma del espíritu humano, y la otra parte teórica que entrega conocimientos, valga la redundancia, teóricos con respecto al género lírico, y que se centra principalmente en el poema, en el lenguaje. ¿Y qué no es la academia? ¿Qué no es? Es un lugar donde solo se va a entregar contenido. Ya, no es una cuestión solo como expositiva, yo vengo a escucharte y vengo a anotar algunas cosas, a tomar apuntes, ya. No, absolutamente no. Es un lugar donde todos lo construimos, donde todos son importantes, porque estamos hablando también de poesía, de este síntoma espiritual. Entonces, claro, yo exponía, y también todos los contenidos que vimos están centrados netamente en el género lírico. Y eso a veces no aparece. Claro. Y no es casualidad que yo esté haciendo estas academias en las bibliotecas públicas. Claro. No es casualidad. Yo lo elegí así, porque a veces desde la academia no se bajan esos contenidos. Uy, sí, temazo. Sí. Temazo. Entonces, desde ahí a mí me interesa mucho llegar a todos quienes escriben y no escriben, pero sí están interesados en saber, porque algunos están escribiendo y no han publicado. No importa, una publicación no te valida para decir si eres o no poeta. Claro, así como un ticket, como la medallita de poeta. Entonces, como que muchos dicen, no, yo no he publicado. Está bien, está bien que no hayas publicado. Va a llegar el momento, pero sí estás escribiendo. No sé, en el siglo XX, escriba de lo que sabe. ¿Qué sabe uno? Hoy, escriba de lo que le gusta. Entonces, todo eso en la academia lo fuimos creando una atmósfera muy bella. Tú mencionaste que ya esta academia la habías realizado en otras bibliotecas. También hay un fuerte componente social, por supuesto, ahí. Pero antes de entrar tal vez en esa parte, me gustaría que pudiéramos contar un poquito cómo se articuló también con respecto al archivo del escritor de la Biblioteca Nacional, porque por supuesto ahí también la idea era hacer una triangulación no solamente atractiva, sino que también como muy material con respecto a manuscritos, documentos, y acercarse a estos y a estas realizadoras anteriores, poetas anteriores. Claro, o sea, bueno, dar las gracias públicamente, primero a ti, María José, porque que el público sepa que fuiste una de las primeras también ahí apostando por esta academia, la recepción, y luego a Daniela, ¿cierto?, que está a cargo del archivo del escritor, y que finalmente hicimos este espacio donde todos estos papelitos, todos estos manuscritos empiezan a ver la luz por primera vez para aquellos que estaban en la academia. Entonces eso también era tomarle el peso a la poesía chilena por primera vez, desde esa experiencia de tocar el manuscrito, por ejemplo, un manuscrito de Vicente Huidobro. ¡Wow! O sea, una emoción, algo que realmente tocaba el alma. Entonces, esa triangulación que tú mencionas, creo que fue la fortaleza total para la academia también, porque era la antesala. Todos se comunicaban con estas memorias, con estas voces. Yo siempre en mis talleres, clínicas poéticas que hago, siempre digo hoy, porque siempre tengo bibliografía y libros. Entonces yo digo, hoy en esta clínica estamos con, no sé, María Luisa Bombal, con Emily Dickinson. Están. Sí, claro. Y un día como que un teatro en Rancagua me dice... Se rieron un poco, porque dije, hoy día estamos con Augusto Almar, porque el colegio se llamaba Augusto Almar. Y como dicen, no, si está muerto, está aquí. Sí. Y eso pasó en el archivo. Uno siente eso. Y todos los alumnos se sintieron muy privilegiados de estar con esa experiencia, con la letra del escritor, con sus borrones. Eso creo yo que
es la experiencia que también buscaba la academia. Eso cerraba Claro. que la academia fuera una experiencia y no fuera un paso metódico Claro. de conocimientos disgregados. Ujú. Y es súper distinto también, como tú decías hace un rato, publicar y ya, por supuesto, ver también una obra finalizada, empastada, con una portada, en fin, con una estética distinta, a ver la hoja borroñada. Sí, claro, totalmente. Es ahí donde, bueno, yo también digo que ahí nos encontramos con los errores de los Claro. escritores, pero qué bueno, porque ahí está toda esa, yo la llamo así, bueno, toda esa neurosis que uno pasa Claro. cuando está escribiendo, Sí, po. porque como te contaba, yo tengo esos dos lugares, estoy en la biblioteca, estoy en la formación, pero también estoy escribiendo. Claro. Entonces también tengo esas neurosis como decir, pero si esta palabra no sirve, lo vamos a borrar. Buscando ahí. Pero igual está súper bueno, porque al final uno también piensa que todo sale como de una, que solo todo sale así como bien, perfectito, por decirlo de alguna manera, y que no hay como ensayo-error, que no hay como un ajuste según lo que vaya sucediendo, lo que vaya pensando después. Sí, eso también es importante porque habla de que el oficio de la escritura poética es disciplina. Claro. Es un oficio, es una metodología que hay que aplicar. Entonces, como no es que bajó de las musas la inspiración, no. Claro, ¿Y quién claro. está esperando que lo vayan a buscar a la casita y que va a ser el genio? Tampoco. Comuniquemos que no. No, me acordé de otra cosa, hablando de la inspiración, me acordé de un gran poeta de lo popular que hablaba de las mujeres y todas esas cosas, como Ricardo Arjona, ponte tú. y que justamente hay una línea que también tocó la academia que tenía que ver con relevar a poetas mujeres chilenas. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, es una parte muy importante hablar de la poesía como género también y que ahí está la poeta, Claro. la poesía y claro, hablar de poetas, mujeres que escribieron, ¿cierto?, en la literatura chilena, también la quisimos mencionar porque había que hacer una intertextualidad con el concepto poetisa y poeta. Entonces a mí me interesa mucho relevar aquello. Ujú. Entonces, la poetisa era la inspiradora del poeta Vate Máximo. Claro. Más Y- pasiva. Claro. Una figura más como... más delicada, Ujú. ¿cierto? Más esperando, Ujú. pero no es así. La generación del 80, estas mujeres súper potentes que, no sé, tenemos a la Elvira Hernández, tenemos a la Rosa Betty Muñoz, Claro. nos dicen en este congreso latinoamericano que hacen acá en Ujú. Chile, 87, me Ujú. parece, y ellas dicen y cuestionan el concepto de la poetisa. Entonces la Academia de Formación Ujú. Poética tenía que estar también este diálogo, Ajá. este pensamiento reflexivo puesto en la mesa. Claro. Y ahí, claro, con los alumnos hablamos y la importancia que tiene la mujer poeta, la Ujú. mujer Ujú. poeta en la literatura chilena, Claro. cómo también ha ido cimentando toda esta historia que tenemos hoy día y que no es solo desde la colonia Claro. o de la conquista, los Ajá. primeros síntomas, sino es que es mucho antes. Ujú. Y también en la academia vimos aquello. Ya. Vimos esos primeros fundamentos que tenían que ver con los pueblos originarios, Ujú. que se asentaron en nuestro Claro. territorio, y ahí las mujeres eran las que contaban los mitos, las leyendas, ellas es la que hacían los rituales. Ujú. Entonces, desde ahí, claro, tenemos una historia increíble. Claro. Y yo les decía, investiguen a los diaguitas, Ujú. investiguen, tenemos una historia con los mapuches, Claro. pero la cultura diaguita, inca, por supuesto, Claro. pero las mujeres eran Ajá. quienes estaban ahí creando estos fogones, ¿cierto? Y contando. Entonces, Ujú. la importancia de que la mujer apareciera acá es relevar la figura también de las poetas de la generación del 80. Pero del 80 y centenarias también, Por porque supuesto, estamos hablando de los todas. pueblos originarios.
Y lo otro es que nos damos cuenta que las poetas son nuestras abuelas, son las bisabuelas, y que las tenemos en la casa. Y eso es abrir la mente absolutamente. Y aunque estemos en la más máxima academia y la mejor universidad, siempre vamos a volver a ese lugar. Oye, qué lindo, qué fuerte también, porque justamente una de las cosas que te iba a preguntar, creo que la acabas de responder, que era si uno tiene un interés por la poesía, cómo acercarse, y creo que ya acercarse a los relatos tal vez, incluso de la propia familia o el propio árbol, las propias mujeres también, ahí podemos ir agarrando algún hilito. Hay que terminar la conversación, Angélica, se pasó rapidísimo para mí, pero antes de eso quiero cerrar también con, ¿quieres comentar alguno de tus libros, mostrarlos ahí para, ¿dónde están disponibles? O sea, están disponibles en las bibliotecas públicas, Biblioteca Santiago, Biblioteca de las Mujeres, Biblioteca Nacional, Biblioteca Recoleta, Bibliometro, también están, en Rancagua, Casa del Libro. Perfecto. Y bueno, ahí me pueden buscar también, Ángel Poesía _ en Instagram, y pueden tomar los libros. La idea es que podamos hacer acceso libre también un poquito al libro, entonces ahí me pueden contactar y pueden tomar ahí los libritos. Y nada, decir que bueno, el último es Ella Delirium, que buenísimo. Es un poemario que hace una literación con ella y habla de ella, y justamente aquí se funda lo que yo soy, finalmente como poeta, donde aparecen todas ellas y aparecen mis abuelas, que fue el pilar fundamental para que yo esté acá, escribiendo, intentando escribir poesía, porque cuando a veces uno no sabe si es poesía, pero algo está haciendo. Tal vez quedémonos entonces con ese verbo, con el intentar. El intentar no es en vano. Eso, el intentar. Y lo último, Camino Madriguera, que voy a estar esta semana, día jueves, en la biblioteca de la Universidad UH de Rancagua, hablando del concepto de la madriguera en la poesía chilena actual. Perfecto. ¿Qué pasa ahí con el concepto de madriguera? Entonces ahí también la invitación se extiende. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros en La Proclama. Así que ahí, bueno, nos vamos a estar viendo también. Muchas gracias. Vamos a ir entonces a nuestro archivo sonoro. Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional abre sus puertas. Bienvenidos a Las Voces del Archivo. Alejandra Basualto nació en Rancagua, al igual que nuestra invitada anterior, sexta región, en 1944, pero pasó su infancia en el Valle del Elqui y su adolescencia en Santiago, donde completó sus estudios. A temprana edad tuvo una experiencia formativa clave al viajar a Estados Unidos gracias a una beca, lo que amplió su horizonte cultural. Durante más de una década trabajó como secretaria bilingüe, periodo en el que comenzó su camino literario con la publicación de su primer libro de poemas, Los Ecos del Sol. A fines de los años 70 se integró activamente al circuito literario chileno, participando en talleres de poesía dirigidos por figuras como Miguel Arteche y Alfonso Calderón. En paralelo, inició estudios de literatura en la Universidad de Chile, donde se licenció con una investigación sobre la obra de Arteche. Su trayectoria se caracteriza por una sostenida producción en poesía y cuento, destacando obras como La Mujer de Yeso, Territorio Exclusivo, Las Malamadas y Casa de Citas, además de ediciones bilingües. Vamos a escuchar entonces ahora en el documento sonoro cómo la propia autora Alejandra Basualto lee 4 poemas de la serie Mujeres en la primera jornada del primer encuentro de poesía chilena que se realizó en la Sociedad de Escritores de Chile el 25 de septiembre de 1889. Que lo disfruten. Y ahora unos poemas de la serie de las mujeres. Mujer 1. La mujer del espejo, demorada en amorosas tentaciones, comprueba el lenguaje de su cuerpo, los avaros ojos rescatando la voz de la tristeza. Como forajidos caen las palabras. Un hombre yace en el centro de su boca entreabierta. La furia de las sábanas apresa la desnudez de su vientre y anochece. Despiertan las yemas de la bugambilia ante la suave doctrina de sus pechos.
Mujer 2. La mujer que mira al cielo rompe en las campanas su argumento. Un íntimo deseo de estar triste envuelve a toda hora la inquieta lentitud de su jornada. Liberada de nubes pasajeras, busca siempre la desnuda traición de las estrellas. Mujer 5. El hueso, el tiempo en tu cintura, soñada de tantas muertes, perpleja, elevas el rostro con tus miedos. Acaricias la pacífica piel de una manzana con dedo entorpecido, con ángulos de tu cuerpo de viejas costumbres. Y va pasando el mar, obstinado y migratorio en la curva de tu cuello, y se deshacen las olas en primer vuelco de tiniebla. La luz se cierra sobre cabellos extenuados y te observas inmóvil frente al vidrio de la única ventana. Lento viento vendrá a medir tus pasos. Y por último, mujer 6, voces para un hombre de humo. Tú me crees la incrustada, la mujer sin brazos, la que llora, me quieres silenciosa, clausurada, pero yo soy la mujer que grita y no se guarda, la que recorre la casa encendiendo luces, la explorada, la dadora y la avara. Voy a aventar el humo donde yergues tu cabeza enmascarada. Voy a sorprenderte y borrar impunemente tus colores. Capaz que pueda acostumbrarme a sembrar cicatrices en los sueños. Capaz que crezcan nuevas raíces en mi tierra extendida y me broten brazos o plumas. Muchas gracias. Desde el corazón de la cultura nacional, la Biblioteca Nacional te invita a descubrir los panoramas culturales de esta semana. Talleres, exposiciones, conciertos, cine, charlas, lanzamientos de libros y más. Actividades gratuitas, abiertas a todo público y en el mejor escenario patrimonial de Santiago. Aquí comienza los panoramas de la Biblioteca Nacional. Y con actividades en todo el país y un encuentro internacional, la Semana de la Educación Artística del 2026 invita a comunidades educativas, culturales a ser parte de una experiencia colectiva. Esta versión está dedicada a la memoria del grandísimo, multifacético e inspirador Claudio Di Girolamo y en reconocimiento a su destacado aporte al desarrollo de la educación artística en Chile. La Biblioteca Nacional tendremos este jueves 14 a las 3 horas un taller de dibujo a propósito también de la exhibición de José Toribio Medina, El mundo en una biblioteca. Este taller lo vamos a hacer también con la colaboración de nuestros amigos de Artel, así que también quedan súper invitados para inscribirse y poder estar entonces con nosotros participando desde el arte, la mirada de la exposición y por supuesto también realizando ustedes mismos una obra. Vamos a la pausa entonces ahora. Te invito a hacer una pausa, pero no te vayas, que al regresar seguimos con más aquí en La Proclama. No te lo pierdas. Ya estamos de vuelta aquí en La Proclama. Seguimos explorando nuevas voces, ideas y perspectivas desde la Biblioteca Nacional. Quédense con nosotros. Estamos de vuelta entonces luego de esta pausa aquí en La Proclama en la radio UNIAC y nuestra próxima invitada es licenciada en literatura con mención en gestión cultural y magíster en estudios de la imagen. Actualmente forma parte del equipo de extensión del departamento del equipo de exposiciones, perdón, me equivoqué, de extensión de el departamento de extensión cultural de la Biblioteca Nacional, ahí sí, y se desempeña como docente además en la Universidad Finisterra, así también como en programas independientes de historia y teoría del arte, pero hoy nos viene a hablar de clubes de lectura. Así que muy bienvenida, Valentina Izquierdo. Hola, José, muchas gracias. ¿Cómo estás? Por invitarme. ¿Bien? ¿Y tú? Bien, también, súper. Bueno. Oye, hay hartas cosas que conversar también contigo, un poco en continuidad también de la conversación que tuvimos antes con Angélica, poeta y que estuvo en la academia. Tú también tienes una trayectoria bien multifacética.
Y en ese sentido, ¿cómo ha servido un poco esa trayectoria tuya para poder llegar ahora a Extensión y además dedicarte en este momento a la coordinación de estos clubes de lectura? Sí, como dices tú, claro, ha sido como más o menos diversa. Claro, yo estudié literatura y por la literatura me pasé como a la visualidad, digamos, a las artes visuales. Pero justamente ahora estoy en la Biblioteca Nacional trabajando en el equipo de exposiciones del Departamento de Extensión Cultural, y las exposiciones tienen mucho de ese vínculo, ¿no? Como del trabajo con los libros, con la exposición del libro, la muestra del libro. Y también con imágenes y puesta en escena de ciertos elementos y objetos de la biblioteca. Y por otro lado, con respecto a los clubes de lectura, yo hice clubes de lectura hace tiempo atrás. ¿A dónde? En el Centro Cultural La Moneda. Sí. Mira, ya. Le mandamos ahí un saludo a Gabriel. Sí, y a todos del equipo. Sí, a todos. Les tengo mucho cariño, así que un saludito. Todavía, ya. Sí. Y claro, yo el año 2019, si no me equivoco, hice clubes de lectura para adultos mayores, ya específicamente. Y de hecho, hasta el día de hoy tenemos un grupo WhatsApp con mis amigas del club de lectura, que ellas siguen haciendo el club de lectura como que ya de ellas, o sea, siempre fue de ellas, digamos, pero yo creo que esa es una de las gracias del club de lectura, que no hay una profe necesariamente, sino que es una conversación en torno a un libro o muchos libros, y que luego es como cada una tiene que aportar ahí y no hay como un líder en el fondo. Y eso pasó un poco con ese club. Esto es como una anécdota, digamos, pero no, o sea, no es una anécdota muy importante, pero lo cuento porque es bien interesante eso de los clubes de lectura, en el fondo, que se genera una independencia y una autonomía en esos lugares. Oye, aprovechemos entonces tal vez justamente de eso, podés clarificar ciertos conceptos, porque cuando uno piensa en un club de lectura, piensa en gente, libros. Pero después de eso, de esos como mínimos, empiezan a pasar unas dinámicas que pueden ser, como tú dices, diversas. Como tú mencionaste también recién, pueden ser públicos particulares, como en este caso tú mencionabas personas más grandes, pero también puede ser de un libro, varios libros, puede durar 2 sesiones, puede durar 20 años. De hecho, la otra vez vi como un récord, que había un club de lectura que llevaba como, no sé, décadas. Me encanta, yo quiero participar. Cuéntanos un poquito como de eso, y cuáles has realizado tú en lo que estabas contando. Sí, o sea, todo viene también desde lo que yo pienso, no sé si es como realmente así, pero de los que me ha tocado hacer y también los que hemos estado coordinando desde la biblioteca en conjunto con la Universidad Finisterra, creo que algo que me gusta destacar es la diversidad de públicos, ¿ya? Más allá de que, claro, a mí me tocó hacer particularmente como con cierto rango etario. Claro. Es interesante de dónde viene cada una de las personas que participan en un taller, o en un club de lectura, perdón. Distintas áreas, ¿no es cierto?, del conocimiento, y que eso permite también que la lectura se enriquezca, porque ¿qué pasa también con el club de lectura? Te permite salir de ese ejercicio solitario que a veces definimos que es la lectura, cuando no necesariamente la lectura tiene que ser solitaria. Y yo pienso que se enriquece mucho más la lectura cuando es compartida con otros, porque no hay una lectura correcta de un libro. Oye, pero uno tampoco, no sé si en este caso fue así, pero uno llega y dice como, hola, en este caso soy María José y no sé, pues, me encanta cocinar y me encantan las plantas. ¿Uno se presenta así? Sí. ¿O después en las opiniones van saliendo como...? O sea, depende de la dinámica. Por ejemplo, después yo sé que vamos a entrar en la odisea con más... profundidad, pero también voy a contar un poco cómo partió, por ejemplo, ahí Loreto Casanueva, que es la que está haciendo ese club. Ella partió, por ejemplo, por favor, quiero que se presenten todas y todos y cada uno de ustedes, y qué les gusta hacer o por qué queremos leer la Odisea. Y creo que en todos los que he ido y los que también he hecho yo, la presentación primero es importante. Uno, porque también tenemos que empezar a conocernos todos, saber los nombres, romper el hielo, y de esa manera en el fondo se va generando esta mezcla, esta como amalgama de lecturas, que eso, como repito, es lo más interesante. No hay una forma correcta de leer, pienso, y el club de lectura lo testifica, es como donde se ve. Es bonita esa idea de la forma correcta de partida y que sean lecturas de las lecturas.
Como que al final se empieza como a abrir y es plural. Sí. Oye, Vale, pero claro, uno también ha escuchado tal vez mucho últimamente que en las bibliotecas públicas también hay clubes de lectura. En pandemia me acuerdo que había un montón así como online, en fin. Pero, ¿cuál es la particularidad de un club de lectura en una institución patrimonial tan pesada como la Biblioteca Nacional? ¿Cuál es el valor, crees tú? Bueno, yo creo que como que me da por pensarlo desde dos lugares. Uno como desde el lugar de la Biblioteca Nacional, que creo que la Biblioteca Nacional como este gran palacio de libros, ¿no es cierto? Como este gran repositorio y lugar precioso que resguarda todos los libros que se imprimen en el país, que se han impreso en el país, y otros de otro lugar, y no solamente libros también. Tiene también un deber con la sociedad, la ciudadanía, y creo que resulta ser súper importante que la biblioteca se lea de manera colectiva. No solo en los clubes de lectura, sino en las lecturas que tú has hecho, ¿no es cierto? La lectura ciudadana. La lectura ciudadana. Es muy importante porque el libro por sí solo creo que no adquiere tanto valor como cuando es leído, ¿no es cierto? Entonces, o sea, también tiene otras dimensiones que son muy interesantes, pero una vez que se lee y se comparte esa lectura, creo que un lugar como la Biblioteca Nacional le hace muy bien y es necesario que lo haga. Y lo otro que pasa, también estoy ya entrando como en lo más particular de los clubes de lectura que se han hecho en la biblioteca, que se vienen haciendo desde enero, con la Universidad Finisterra, es que también quedan impactados del lugar, ¿ya? Porque eso también es importante, es porque interesante. Hay gente que no ha ido. Claro, hay gente que no ha ido, gente que no conoce esa sala en particular, que es la Sala Arcilla, y algo genera como entre que sea un lugar tan hermoso y solemne, uno pensaría que es. Pero estas lecturas también hacen bajarle ese como lugar de solemnidad y decir como esto es de todos, nos pertenece a todos, y eso es interesante también. Sí. Bueno, sobre todo también estoy pensando como en teorías que tienen que ver con los espacios culturales, teorías más como super siglo XXI, que la participación es lo más relevante tal vez, y justamente en espacios como el nuestro, que es muy patrimonial, esto de hacer participar en estas colecciones patrimoniales es como el match perfecto al final. Sí, claro. Bueno, como yo soy muy buena como para tomar cosas y sacarlas de contexto, pero digo, es muy interesante decir como, claro, las personas que van a un lugar hacen al lugar también. Claro. La lectura también hace el libro. Yo creo que ahí como que se complementan esas dos ideas. Pero es precioso eso, Vale. Sí, bacán. Así que, como experiencia de vida, y ahora particularmente en la biblioteca, los clubes de lectura son una salvación, y un goce máximo. Oye, de hecho no se me deja como de quedar dando vuelta en la cabeza, también desde la conversión de la Angélica, como libros como salvavidas, como una especie como de algo donde agarrarte. Sí, completamente. Más allá si la tormenta te lleva o te lleva a la orilla. Qué bacán. Oye, Vale, tú mencionabas también que esto se viene haciendo desde el verano en conjunto con la Universidad Finisterra. Ya han habido entonces un par de versiones, pero actualmente están en curso La realidad mágica de Macondo, Club de lectura de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, y Monstruos, dioses y naufragios, el mundo de la Odisea. Oye, súper distinto. Sí. pero eso está bueno porque permite que haya más también diversidad, o sea, como de lo que se ofrece y de los gustos, ¿no es cierto? Porque, claro, son libros, los dos súper importantes, y que, como hay preferencias, ¿no es cierto? Alguien preferirá Por supuesto. Igual, mira, no sé, yo amo 100 años de soledad y ya, obvio, soy latina, obvio que es mi libro, ¿cachai? Pero la Odisea, ¿por qué leer la Odisea en este minuto, en el 2026? Esa es la gran pregunta. Y también, porque, bueno, algo que pasa es que también, para contextualizar, este es un club que son 13 sesiones. Ya. Y yo estudié literatura, bueno, Loreto fue mi profesor de literatura, mi profesora de literatura clásica, entonces como que ya vengo de ese lugar, pero no tuvimos 13 sesiones para leer la Odisea. Entonces, claro. Es un lujo, uno. Y esta lectura, este club de lectura culmina también en el estreno de la película que se va a estrenar de la Odisea, de Christopher Nolan, creo que sí, de Christopher Nolan. Sí. Entonces, ese es un punto interesante, porque hacer una película de la Odisea también, hoy en día, claro. Hay algo. La Odisea sigue siendo, a pesar de que fue escrita hace un montón de siglos atrás, compuesta el siglo VIII antes de Cristo. Muy bien.
seguimos, no sé, yo pienso mucho en esta idea como de repente un día caótico, uno dice, mi día ha sido una odisea. Claro. Como sigue estando súper presente en la vida cotidiana, aunque no hayamos leído el libro, ¿no es cierto? Eso por un lado, y por otro también pienso que es una obra que a pesar de la cantidad de años que tienen, aparecen pasiones, conflictos, emociones, figuras que también nos siguen haciendo sentido el día de hoy. Si no estamos, claro, estamos alejados un montón temporalmente de esa civilización, pero de ahí venimos muy lejanamente, pero de alguna manera igual compartimos ciertas cosas. Yo pienso que igual hace sentido desde ahí. Encuentro que esa idea es preciosa porque al final es como juntarte literalmente con alguien de hace... Hoy es pésima para contar, pero del siglo VIII, antes de nuestra era, entonces un montón de tiempo, no sé cuánto. No, yo no me imagino. Y que además vive en Grecia, en un lugar que evidentemente es muy distinto al que yo habito, por mucho que el clima sea mediterráneo. Claro. Sí, bueno, ayer tuvimos la segunda sesión del Club de Lectura y claro, ahí Loreto nos contaba un poco de cada una de las épocas, de también un poco la cultura material, no sé, trajes, máscaras, vasijas de esa época que nos mostraba. Y yo en un momento así miraba todo esto y como que ya era demasiado para mí, como que hace tanto tiempo pasó esto y no sé, como que es loco verlo también y como pensarlo que estamos compartiendo, comunicándonos con esa época que es muy lejana. Claro. Pero por eso también hay cosas que seguimos compartiendo. Como... Oye, Vale, y yo creo que uno de los puntos más difíciles tal vez, como tú también mencionaste varias cosas del imaginario que existe de la Odisea, desde como uno lo menciona como un gran obstáculo, o las películas, o las canciones, o lo que sea. ¿Cuáles entonces eran las expectativas que tenía la gente que asistía a este club de lectura? Porque pueden ser montones. Sí, bueno, interesante, porque ahí volvemos a esta idea de la diversidad. Claro. ¿Ya? Cuando inició el club, la primera sesión, que fue la semana pasada, claro, cada uno se presentó y la pregunta que hizo Loreto fue justamente qué interés tienen en la Odisea, como por qué están leyendo la Odisea hoy en día. Y habían varias que dijeron porque no me gustó. O al menos dos, no me acuerdo específicamente de quién es, pero porque no me gustó, porque me obligaron a leerla y quiero darle una oportunidad ahora. Claro. Interesante también partir desde como la negación, no sé, o como el conflicto. Muchos que les encantaba y que la habían leído ya varias veces, otros porque, no sé, porque necesitaban entender mejor o meterse más en la mitología griega también, y así, o sea, un montón de intereses diversos ya detrás de esto. Entonces yo creo que también eso responde un día, o sea, la pregunta que hacías de por qué leerlo hoy día, porque no me gustó antes, porque la leí un montón de veces y quiero darle otra lectura. Oye, pensando en la gente que no le gustó, ¿podéis levantar un poco el libro que tú tienes ahí, la edición? Porque es allá, es para allá, claro. Más que nada para que se note que no es un libro fácil tampoco, es un libro grueso. Es un libro grueso, claro. Igual, yo tengo que decir, tampoco es que sea fácil, pero bueno, que es parte también de entender la Odisea. La Odisea fue un canto originalmente, ¿no es cierto? Se cantaba, no estaba escrita. Y tradición oral. Claro. Y una vez que se fija en un texto, y que se fija en un texto también para nosotros humanos contemporáneos, digamos, también se fija de manera en verso, ¿ya? Entonces, no sé, voy a mostrar también, no sé si se va a ver, pero... No, pero se va a ver igual la estructura, que no es como un párrafo. Entonces tú lo vas leyendo y se lee rápido, igual, ¿ya? Igual yo que soy más dispersa, yo necesito leer una doble lectura a todo, pero sí se va leyendo súper rápido. Y es súper entretenida también, como hay unos chismes por ahí. Eso mismo te iba a preguntar, porque el club se llamaba, ¿cómo era? Monstruos, Dioses y Naufragios. Ahí cuenta las copuchas, ¿quiénes son estos monstruos? ¿Qué dioses nos vamos a encontrar? Bueno, ahí... Igual tengo que decir, llevamos los dos primeros cantos, que eso también para explicar un poco la estructura. Como son 13 sesiones, vamos leyendo y conversando 2 cantos por sesión. ¿Ya? O sea, la idea es llevar los 2 cantos leídos y se va conversando sobre eso. Por lo tanto, llevamos los 2 primeros, porque tuvimos una sesión primera de introducción, digamos. Luego conversar los 2 primeros cantos. ¿Qué me ibas a decir? No, perdón, que te iba a interrumpir con una cosa súper como doméstica.
tal vez una de las cosas del club de lecturas también es que uno no lee en el club de lectura. No todo, claro, pero igual es bonito que aparece la cita, ¿no es claro. cierto? Que tú agarras el libro y dices, me encantó esta parte y se lee y todo así. Claro, pero tú llevas leído el libro, claro. No es como que tú vayas a juntarte, por decir algo, 1 hora y media con otras personas a leer. No, claro. Tú vas a comentar lo que ya leíste antes. Sí, ya. También me parece interesante lo otro. No lo digo. Sí, a mí me encantaría que se hiciera también lectura conjunta. Claro. Pero claro, el club de lectura uno lleva leído por parte. Y bueno, sobre el título, hasta ahora diría como han aparecido más que nada dioses, ¿no es cierto? Ayer justamente hablábamos como el presente o el tiempo de lo que se cuenta al principio de la Odisea. Ulises está en la isla, se me olvidó cómo se llama, pero con... perdón, que se me confunden los nombres, yo soy súper... la isla con Calipso, que se llama Ogygia, no sé cómo se pronuncia, y está ahí perdido todavía, ¿no es cierto?, atrapado en esta isla. Y algo interesante que aparece... desde un principio los dioses, y cómo los dioses se van a reunir y a conversar sobre cómo ayudar a Ulises a volver a Ítaca. Entonces ahí Atenea es súper importante, la Ogisarca Atenea, que es su epíteto, y que ayer conversábamos... Ogisarca es la de ojos claros, y parece que la película de Nolan no tiene los ojos claros, entonces estábamos así como, uno empieza a encontrarse con esas cosas en los clubes de lectura. Pero decisiones también, obviamente Nolan no deja nada al azar. No sé, ayer estaba muy preocupado. Bueno, entonces aparece Atenea, y Atenea como quiere ayudar a Ulises a que logre llegar a Ítaca, a su hogar, y para eso habla con Zeus, y ahí me encantó esa parte, me encanta que... ¿La vaya a leer? Podría, pero igual no sé cuánto me va a demorar en leerlo, pero ahí, porque Zeus se manda como los humanos... puro lo que hacen es echarnos la culpa a nosotros de todo lo que les pasa, y en verdad no están así. Claro. Y ella le dice, pero con Ulises sí ha sido así, como Poseidón está muy enojado porque dejó ciego al Cíclope, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y dice, bueno, vamos a ayudarlo. Entonces Atenea, no quiero contarlo todo, pero solo para contextualizar el tema de los dioses. Spoiler. No, pero ya Atenea va y en el fondo de las primeras acciones que suceden luego de esta conversación entre los dioses es que Atenea va a ver a Telémaco, que es el hijo de Ulises, y como también a ordenar un poco ahí el caos que está ocurriendo en la casa de Ulises. Y ahí está Penélope también, la clásica Penélope que no deja de tejer. Tejiendo y en fin, claro. Pero bueno, no voy a contar más para que también lo lean en sus casas. Oye, vale, pero así como tú lo mencionabas también hace un rato, están estos chismes, por supuesto, pero obviamente aparecen cosas que son todavía más de 2000 años después súper como presentes también en nuestra realidad, como justamente las relaciones de poder, el mismo argumento del viaje del héroe es como una cuestión típica a la hora de construir una película o un libro. Entonces al final son cosas que siguen súper presentes. Claro, y que reconocemos fácilmente. Exacto. Y que también adaptamos al presente. Por ejemplo, ayer nos reíamos un poco porque en el fondo llega también a la casa de Ulises, donde está Telémaco, que es el hijo, Penélope, que está tejiendo, ¿no es cierto? Y están los pretendientes de Penélope, porque dicen, Ulises no está, Ulises se murió, entonces queremos casarnos con Penélope, y están todos celebrando en fiesta y gastándose todo el patrimonio de Ulises. Y ayer nos reíamos y decíamos, estos patanes, como todos conocemos a alguno así. Y siguen existiendo esas figuras. Estuvo en tu vida, estuvo en mi vida. ¿Sí? Entonces, o sea, independiente de que obviamente hay cosas como hablábamos antes que nos distancian un montón de ese momento, también existen estos como pequeños códigos humanos que se siguen repitiendo y que también los adaptamos a lo que vivimos nosotros hoy en día. Claro. Oye, vale, bueno, tú mencionabas también que hay gente que se inscribió del más diverso tipo. Cuéntanos un poquito de eso, como ¿había algún conocimiento previo? ¿Había que haber visto alguna película previa? Además de, por supuesto, leer el libro. No había ninguna exigencia previa. Haber visto Los Caballeros del Zodiaco, por último, cualquier cosa. Nada. Sí, igual hay de todo, digamos, hay estudiantes de literatura que participan del club, hay personas que por su cuenta, que no estudiaron literatura, que por su cuenta leyeron la Odisea,
personas que nunca habían leído la Odisea antes, como es súper diverso también en ese sentido, como distintas aproximaciones a la Odisea. También hay personas que dijeron, yo la leí cuando estaba en el colegio, pero leí las ediciones como escolares, claro, que es otra cosa también. Sí. Así que, bueno, a mí misma me pasa que, claro, yo la leí cuando estaba en la universidad, pero eso han pasado ya un montón de años, entonces para mí es como ya como volverla a leer por primera vez, en el fondo, porque es bueno, siempre un encuentro con un libro es un nuevo encuentro también. Claro. Como, nunca puede ser lo mismo. Oye, Vale, y bueno, para ir también un poco cerrando la conversación, ¿cómo ha sido la experiencia con los clubes de lectura en general? O sea, acá obviamente estábamos más hincándole el diente a la Odisea, pero estas otras experiencias, por ejemplo, con lectura más contemporánea, con autores de otros territorios, ¿cómo ves tú también ese aporte de la diversidad de textos? Bueno, en primer lugar, también hay que agradecer a la Universidad Finisterra y a la Escuela de Literatura de la Finis, con quien hemos establecido esta alianza y que nos han permitido, porque en el fondo son profesores de la universidad que vienen a hacer estos clubes de lectura, que por un lado le da ese, podríamos decir, como ese profesionalismo, o sea, como ellos guían desde un saber bien especial y bien docto, aunque no por eso los clubes son doctos. Claro, o sea, que eso también es interesante, saben cómo guiar el club y ser una guía y no una profesora, que eso también es bien interesante. Bueno, también ahí la Finis tiene como centro potencial la humanidad en todas las áreas, entonces también ahí pienso yo que la elección de esta diversidad de público, en el fondo, tiene que ver con eso, como independiente de dónde vengamos, que hayamos estudiado o no, cuáles son nuestros intereses o no, todos tenemos que tener un vínculo de alguna manera con la humanidad y las artes. Y en ese sentido, entonces, los clubes que hemos visto, o sea, las obras que hemos visto hasta ahora en los clubes que partimos en enero, pasamos desde Mujercitas, ¿no es cierto? El clásico Mujercitas, o Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, eso lo hizo Marcela Escobar. Después Patricia Poblete también hizo en enero uno sobre casas siniestras y sobre literatura contemporánea latinoamericana. Ahora, bueno, como decías tú, Raquel Martínez está haciendo el de 100 años de soledad, Loreto Casanueva, La Odisea, y la idea es seguir también. Eso te iba a preguntar, porque bueno, ahora estamos hablando de clubes que ya pasaron u otros que ya están en curso, por ende las inscripciones no están abiertas y en fin, pero ¿se vienen entonces más? Se vienen más, todavía no sabemos cuándo, yo me imagino ya para el segundo semestre, porque el de La Odisea dura hasta principios de julio, si no me equivoco, mediados de julio. Entonces ya para el segundo semestre me imagino que estaremos abriendo nuevas convocatorias para que puedan también participar y también yo creo que en la medida en que vaya habiendo como más interés, también viendo las modalidades en que eso se puede ir amplificando, porque como hablábamos en un principio, no hay nada más hermoso que la Biblioteca Nacional esté lleno de lectura. Obvio, sí. Como no solo de libros, sino también de lectura. de lectores. Y de comunicación en torno al libro, que nada, como que da esperanza en siempre este mundo. Un dispositivo que no va a pasar de moda, como jamás, decimos acá. Sí, jamás, de todas maneras. Oye, Vale, te pasaste, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Así que ahí también para que estén súper atentos y atentas. Y ahora nos vamos al archivo de la palabra. Palabras que resisten al olvido. Voces que cruzan el tiempo y nos siguen hablando. Poetas, pensadores, artistas y políticos se reúnen en el Archivo de la Palabra de la Biblioteca Nacional, invitándonos a escuchar y recordar. Bienvenidas y bienvenidos a El Archivo de la Palabra. Hernán Miranda nació en Quillota en 1941 y desarrolló una formación académica vinculada a las humanidades, como hablábamos hace un rato, estudiando castellano y periodismo en la Universidad de Chile, para luego obtener un magíster en filosofía política en la Universidad de Santiago de Chile. A comienzos de la década del 70 trabajó como periodista en el Palacio de la Moneda, desempeñándose en la Oficina de Informaciones de la Presidencia. Su trayectoria literaria comenzó en los años 60, cuando fue incluido en antologías y recibió reconocimientos tempranos como el primer lugar en el concurso de poesía de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. En 1970 publicó Arte de Vaticinar, libro que reunió poemas premiados y que fue valorado por destacados
poetas y críticos, quienes reconocieron en su obra una sensibilidad renovadora dentro de la poesía chilena. Además de su obra poética, y esto me gusta mucho, Miranda protagonizó acciones de carácter performático, como su intervención en el Zoológico Municipal de Santiago el año 84 del siglo pasado, evidenciando una dimensión crítica y experimental de su trabajo. Y ahora vamos a escuchar un documento sonoro donde lee su poema Todo encaja en todo armoniosamente, que fue leído en la primera jornada del primer encuentro de poesía chilena realizado en la Sociedad de Escritores de Chile el 25 de septiembre también del año 1989. Damos gracias también siempre a los documentos sonoros a Rodrigo Invernici y Verónica Méndez del Archivo Fotográfico y Audiovisual de la Biblioteca Nacional, y con eso también despedimos el programa, así que nos vemos la próxima semana. Chau. Todo encaja en todo armoniosamente. El macho encaja en la hembra y la hembra en el macho, tal como el cuchillo encaja en los labios de la herida sangrante y el árbol de corteza arrugada en el paisaje que lo rodea. Cada palabra encaja como un rompecabezas dentro de lo conversado, así como una mirada encaja entre otras miradas o la columna atacante en el espacio del enemigo que se repliega a duras penas. El extremo oriental del Brasil encaja en la costa occidental de África y el cuerpo del atormentado en el instrumento que lo lacera, la mano del ladrón con su presa. El vuelo de un pájaro y la caída de un pájaro encajan, y el fusilado en las balas que lo perforan, y el niño en su madre, y una boca que besa en otra boca que devuelve el beso. La línea quebrada de las montañas encaja en la línea quebrada del cielo que hay sobre las montañas. El río encaja en su cauce, el mar en su lecho cóncavo, y en su cuenca el ojo lloroso y la llave en la cerradura. Todo encaja con todo, y no parece tarea fácil desligarse de este designio. ¿Cómo separar al muerto de su ataúd, o la partida del viajero de su regreso? Todo se relaciona con todo, y hasta el que se esconde en una isla solitaria encaja como un alfiler en la solapa del olvido. Cada cosa se disuelve dentro de otra, y hasta el camino de subida es el mismo camino de bajada. Al poema le es dado envolverlo todo, evidenciar las relaciones que hacen posible la armonía del caos. El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Esto fue La Proclama. Gracias por ser parte de esta conversación desde la Biblioteca Nacional, un espacio donde la historia y el pensamiento se encuentran para dar voz al presente. Te invitamos a seguir explorando, reflexionando y construyendo. Nos escuchamos pronto aquí en Radio UNIAC.